Las medidas económicas del gobierno destinadas a aliviar el bolsillo de los trabajadores están impactando fuerte en las cuentas fiscales. Se estima que el Tesoro va a dejar de recaudar algo así como 3 billones de pesos, que es exactamente lo opuesto a lo que había acordado con el Fondo Monetario Internacional para lograr aquel desembolso de 7.500 millones de dólares. El fondo además había pedido ordenar el déficit fiscal, subir las tarifas de energía y además acumular reservas. Pero después de los anuncios de Sergio Massa para enfrentar los efectos de la inflación, la campaña del oficialismo confronta por un lado al Plan Platita versus el Fondo Monetario Internacional. Buenas noches, estas son las noticias a las 20:30. Nueva jornada de protestas en el centro de la ciudad por la situación económica del país. Organizaciones sociales y diversos sectores de izquierda se movilizaron a la Plaza de Mayo bajo el lema de Jornada Nacional de Lucha contra el Ajuste y la Derecha. Luego de que Sergio Massa anunciara la quita del 21% del IVA a los productos de la canasta básica alimentaria, te contamos quiénes son los ganadores y quiénes son los perdedores de esta medida. Además, hoy se anunciaron los créditos que otorgará la ANSES de hasta 400.000 pesos para los trabajadores formales. La candidata a presidenta Patricia Bullrich presentó su libro De un día para el otro. Lo hizo junto a Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta entre los asistentes. Entre sus promesas de campaña incluyó un país ordenado, con menos burocracia, austeridad al palo y sin más emisión monetaria. Además, criticó lo que llamó el Plan Platita, inventado por el ministro Sergio Massa, que según aseguró, destruye el futuro de los argentinos y prometió terminar con los cortes de calle. ¿Te vas a animar a terminar con los piquetes, Pato? ¿Y a vos qué te parece? El pasado mes de agosto fue el más caluroso de la historia. Estuvo 1,5 grados por encima del promedio y subió sus valores en ambos hemisferios. En paralelo al fenómeno del Niño, se registraron varias tormentas con nombres, océanos más cálidos y una menor recomposición de hielo antártico. Muy esperado, finalmente lanzaron el tráiler de la nueva serie argentina Nada, protagonizada por Luis Brandoni, María Rosa Fugazot y la participación especial de Robert De Niro. En las imágenes se puede ver a los dos actores juntos recorriendo icónicos lugares de la ciudad de Buenos Aires. La nueva serie de la dupla con Duprat verá la luz en el Festival de San Sebastián primero a finales de septiembre y va a estar disponible para el público a partir del 11 de octubre en plataformas. El disco es el símbolo de Buenos Aires. But the one in Washington, I think, is bigger. Hoy fue una nueva jornada de manifestaciones en el centro de la ciudad. Seguramente lo viviste y esto dificultó la circulación de los porteños. La convocatoria fue por parte de distintos movimientos sociales, partidos de izquierda, y el objetivo era protestar por el presente económico del país. Organizaciones sociales y partidos de izquierda se concentraron en el centro porteño para llevar adelante una jornada de protesta contra el gobierno nacional y su política económica. Es una enorme movilización que ya empezó muy temprano en todo el país, que junta toda la bronca sobre el ajuste, sobre lo que está ocurriendo, sobre la perspectiva y el peligro de una ofensiva de la ultraderecha. Hemos planteado los dos problemas. Hay un problema en la Argentina con el ajuste que no se puede negar. Hay un ajuste de Massa y del Fondo Monetario Internacional que está afectando muchísimo a los trabajadores, sobre todo a los que menos tienen, porque Massa ha tomado medidas para la parte más alta de la pirámide de los trabajadores, pero la de abajo, la de los trabajadores precarizados, la de los que tienen un programa social, no hay nada. Y la idea justamente es empezar a unir a todos los sectores que hoy son los castigados por este ajuste. No tengamos en cuenta que 15% fue la inflación en la canasta de alimentos. Canasta de alimentos este mes nada más. Entonces, el reclamo por la comida para los comedores, por
la calidad también de esa comida, que los compañeros y compañeras dicen que llegan con gorgojo la comida. O sea, es una vergüenza lo que está haciendo este gobierno. Y hoy nuevamente nos estamos movilizando y advirtiendo que no vamos a dejar pasar ni este ajuste ni cualquiera que quiera venir de la mano de los candidatos que hoy están prometiendo solamente subordinarse al Fondo Monetario Internacional y que los laburantes sigamos perdiendo. En la concentración también se hizo críticas a las últimas medidas económicas impulsadas por Sergio Massa. La miseria esa de los 30.000 pesos que no compensan de ninguna manera una inflación del 20, del 30% en los alimentos, sea absorbida por futuras paritarias. Pero hay gente que ni siquiera tiene paritaria, muchas personas, muchos trabajadores que no tienen paritaria, y a los que no les llega ni un peso. Inclusive hasta hay especulación de que algunos que les llega lo de ganancias podrían ser también incluidos en la próxima paritaria. Que las patronas digan, no, mira, yo ya te cubro con esta parte de lo que es la baja del impuesto al salario, y por lo tanto termina siendo un subsidio a las empresas. Sabemos, como lo sabe cualquier laburante, que estas son medidas de uso electoral, como la devolución del IVA también, hasta el tope de 18.000 pesos. Cuando te acaba de hacer una devaluación brutal, que ya no tendrá acordada otra nueva devaluación, Massa, para después de octubre. Bueno, sabemos que por el camino del Fondo Monetario, que es el que todos quieren, no hay mal menor. La concentración de organizaciones sociales y partidos de izquierda generó varias complicaciones para circular por el centro de la ciudad. Los referentes aseguraron que en el caso de no obtener respuestas a sus reclamos, van a redoblar la apuesta con una manifestación multitudinaria. Si no hay alamiento en los comedores populares, si la gente no tiene ni siquiera ese resguardo de la comida en los comedores populares, evidentemente va a haber que redoblar las fuerzas y redoblar la lucha para que efectivamente la gente por lo menos tenga la comida mínima y elemental en los comedores populares. Entre banderas, redoblantes y autos intentándole escapar al caos, la manifestación cobró fuerza y volvió a poner al gobierno en la obligación de dar una respuesta. Poco a poco se conocen más detalles de las últimas medidas del gobierno, medidas que, sumando el compra sin IVA, más la quita del impuesto a las ganancias, más el dólar soja y el último previaje, tendrían un costo fiscal de 3 billones de pesos. 3 billones de pesos es lo que el Estado deja de recaudar. Eso aumentaría el rojo fiscal y enfrentaría al gobierno con el Fondo Monetario Internacional. Vamos al detalle. Compre sin IVA. ¿Cómo es la medida? Todavía no fue publicada en el boletín oficial. Hay que esperar para saber la letra chica, pero lo que se conoce es que sería una medida implementada a partir del 18 de septiembre, es decir, el próximo lunes. Aplica para compras con tarjetas de débitos. El comercio debe tener postnet. Aplica para productos de la canasta básica alimentaria. El tope de la devolución es 18.800 pesos mensuales por persona y es acumulable con otras promociones. ¿Quiénes son los ganadores de esta medida, los beneficiarios? Bueno, los ganadores son los jubilados, los que perciben la asignación universal por hijo, los monotributistas de todas las escalas, 9 millones de empleados formales que ganan hasta 6 salarios mínimo vital y móvil. Hoy son 700.000 pesos brutos. Los empleados de servicio doméstico y también los bancos. ¿Por qué los bancos? Porque la gente para consumir va a necesitar la tarjeta de débito y por eso va a dejar más dinero en efectivo en las cajas de ahorro con un coste cero para los bancos. Los bancos no van a tener que hacer nada. Es toda una medida del gobierno, del gobierno de la AFIP. Entonces eso va a generar más dinero a la vista en las cajas de ahorro en las entidades bancarias. ¿Quiénes son los perdedores? Las billeteras virtuales, fintech, tarjetas prepagas. ¿Qué se decía hoy en la City? Uno de los grandes perdedores es Mercado Pago. ¿Qué hacía la gente cuando cobraba? Inmediatamente giraba todo su dinero a Mercado Pago para que rindiera con el Fondo Común de Interés y generara rendimiento de su salario. Bueno, ahora evidentemente va a girar una parte de su sueldo, pero el otro lo dejará en la caja de ahorro para consumir con la tarjeta de débito. ¿Cuáles son los productos dentro del programa Compre sin IVA? Son los siguientes. Son productos de la canasta básica alimentaria, carne fundamentalmente, ya sea vacuna, de cerdo, pescado y pollo, lentejas, cebada, garbanzos, lácteos, leches y quesos que son fundamentales para la dieta de todas las personas, incluso de los niños, pan y derivados, entre ellos galletitas y harinas. Pero esos no son los únicos productos que están en la canasta básica, también frutas y verduras, aceites y mantecas naturales, condimentos. Tenés que ir, acordate, a un comercio que tenga un postnet. Si lo compras en un lugar donde no tienen postnet y se manejan por efectivo, no vas a acceder a este beneficio. Otros productos que ingresan dentro del programa:
bebidas con y sin alcohol, café, yerba, fiambres y menudencias. Es un programa con el que el gobierno busca impulsar el consumo, aumentar el consumo y también aliviar un poco el poder adquisitivo de los argentinos, muy dañado con la inflación. Pero ese no fue la única medida anunciada. Hoy hubo una medida concreta que fue anunciada por Fernanda Raberta y por el ministro de Economía, Sergio Massa, que son los créditos a los trabajadores formales. ¿En qué consiste esta medida? Es una medida también para impulsar el consumo. No se podrá hacer inversiones con este dinero, sino que es dinero que se acredita en la tarjeta de crédito de las personas para que puedan consumir. Te contamos la letra chica de la medida. Los créditos son de hasta 400.000 pesos. Vamos a escuchar qué dijo hoy Fernanda Raberta y te seguimos explicando detalles de la medida. Este es un dinero que está orientado, como les decía, a desendeudar a las familias argentinas, orientado al consumo, por lo tanto no vas a poder comprar dólares, no lo vas a poder extraer de tu tarjeta ni hacer plazos fijos. Lo vas a usar para eso que tenés deseos, ganas, motivaciones de realizar, comprar un electrodoméstico, consumir algún bien, una heladera, un lavarropas. Escuchamos a Fernanda Raberta, es una medida que según muchos economistas conviene tomar estos créditos en peso porque esa tasa fija y la inflación futura seguramente será mayor de la de hoy, entonces es una medida que a muchos trabajadores formales le va a convenir. ¿En qué consiste la medida? Vamos a verlo, es una medida de créditos hasta 400.000 pesos para trabajadores aportantes al SIPA. ¿Qué es esto? Trabajadores que aportan a la seguridad social, es decir, trabajadores en blanco. Con una tasa subsidiada fija del 50% anual, tenés primero 3 meses de gracia, es decir, durante los primeros 3 meses no pagás el crédito, lo podés sacar a 24, 36 o 48 cuotas, con este dinero que se te acredita en tu tarjeta de crédito, es decir, es un dinero que directamente va a tu tarjeta, no vas a poder comprar dólares, ni Blue, ni MEP, ni tampoco vas a poder depositarlo en plazos fijos, es decir, es una medida que el gobierno la quiere destinar directamente al consumo de bienes, de servicios, de productos, incluso de alimentos, de electrodomésticos, y de esa forma aumentar el poder adquisitivo de los trabajadores justo cuando faltan 40 días para las elecciones presidenciales. Ahora, Leandro, esta tarde se habló mucho en la Cámara de Diputados, preparándose para lo que va a ser la reunión del próximo lunes, 4 de la tarde, para ver si finalmente hay dictamen, quórum y probablemente sesión el martes, sobre las cuestiones en las cuales se va a avanzar con ganancias, pero el Estado tiene muy claro, el gobierno tiene muy claro que va a dejar de percibir mucho dinero, ¿no? Hoy estuvo el titular de la AFIP, Carlos Castañeto, dio algunos números respecto de lo que se va a perder. Tenemos data sobre cuáles son las alternativas que tiene el gobierno en su lista para tratar de que esa merma se compense de alguna manera con otros ingresos. Yo tengo algunos datos, pero ¿vos qué tenés? Sí, el gobierno va a dejar de recaudar un montón. Los economistas hablan de 3 billones de pesos entre todas las medidas, no solo ganancias y compras sin IVA, sino todas las medidas que ha anunciado el gobierno este último mes, en septiembre. Aparte, otro dato, que eso te aumenta el déficit fiscal, un déficit fiscal que ya tenés una meta con el Fondo Monetario Internacional de 1,9% anual. Seguramente el gobierno le incumpla esta meta este año. Pero el otro gran dato es lo que nos comentó esta semana el tributarista Félix Rolando, que tanto el IVA, el 21% del IVA, como ganancias son impuestos fáciles de recaudar para la AFIP. Es decir, la AFIP no solo deja de recaudar este dinero, sino que es dinero cautivo, una recaudación cautiva que pierde y va a tener que o crear nuevos tributos o salir a recaudar algo que no está recaudando en este momento. Así que es una tarea muy, muy desafiante para la AFIP y para el Estado argentino. Bueno, hoy, por ejemplo, Carlos Castañeto en el Congreso lo que dijo es que el Estado piensa compensar esa falta de ingresos con, por ejemplo, la posibilidad de que aquellos que sí queden pagando el IVA, lo que ellos llaman un IVA cedular, permita mantener una recaudación que sea fuerte. El impuesto país hizo una proyección respecto de lo que se viene recaudando y tuvo un salto importante, claro, a costa de lo que implica la imposición del impuesto país y las derivaciones que luego trae. Y avanzó en un tema que es nuevo sobre la idea de modificar el estampillado que se aplica a los paquetes de cigarrillos para tener una posibilidad de sostener trazabilidad y de esa manera tener la recaudación al 100 de lo que es la comercialización de los cigarrillos. ¿Por qué? ¿Qué encontraron? Que el 40% del estampillado es trucho.
Entonces piensan ir por ese lado y avanzar también con la misma posibilidad sobre las bebidas alcohólicas, en una cuestión en la que veremos si finalmente pueden avanzar con ese tema. ¿Les alcanzará? No lo sabemos, pero bueno, se hablaba hoy en el Congreso de la Nación. Mientras tanto, para que tengas también en cuenta, el gobierno, como te dijimos, está avanzando con la modificación de ganancias. Vamos a recuperar la formalidad de lo que se viene desde el próximo lunes en la Cámara de Diputados, porque además tengan en cuenta que el oficialismo está preparando allí un dictamen en el que, bueno, hasta ahora va a ser el único que se va a presentar el próximo lunes. El dato es este que ha dejado la subsecretaria de Ingresos Públicos, Claudia Balestrini, que hoy alentó la posibilidad de que pueda haber una modificación para que los jueces paguen el impuesto a las ganancias. Es difícil de aplicación, pero bueno, la funcionaria la dijo. Hoy entonces empezó el tratamiento en la primera sesión de la Comisión de Presupuestos. Juntos por el Cambio no va a dar quórum, te lo anticipamos anoche, no solo no va a dar quórum, sino que hasta ahora mantiene la idea de votar en contra de este aumento, que en principio elimina ganancias para la cuarta categoría. Y lo que tenés que saber es que a esta hora se sigue conversando la posibilidad de generar quórum, no solamente con el peronismo, sino también con algunos legisladores del peronismo federal y de Provincias Unidas, y observando qué otros impuestos pueden convertirse en coparticipable a partir de lo que va a ser la nueva ley de presupuestos 2024. Según un informe privado que evalúan los gobernadores, las provincias absorberían más del 57% de la pérdida de la recaudación. Así que hay conversaciones para evaluar cómo se compensa también esta cuestión. Gracias por compartir este momento. Y el ministro de Economía, Sergio Massa, volvió a referirse a Javier Milei sin nombrar a Javier Milei. Esto fue en La Rioja. Ahí el candidato a presidente señaló a los que quieren tachar a la obra pública y también a los trabajadores de la construcción. Así. En nombre de la libertad, que van a eliminar la presencia del Estado. No eliminan la presencia del Estado. Eliminan los beneficios del Estado a los laburantes, a los jubilados, a los trabajadores, eliminan la inversión para incorporar al norte argentino, que hace años que viene postergado. Porque no somos un país de mierda, como andan diciendo ellos, porque somos un país de trabajo, de producción y de educación. Gracias, La Rioja, mucha fuerza a caminar rumbo al futuro. Y el ministro de Economía, Sergio Massa, decidió enviar al Congreso el proyecto de ley de presupuesto 2024 mañana viernes, pero tomó en cuenta de alguna manera el pedido que le formulara el candidato Javier Milei de La Libertad Avanza cuando sostuvo que debe postergarse el debate hasta por lo menos después de las elecciones generales del mes de octubre. Mientras tanto, Juntos por el Cambio insistió en que este acuerdo entre el oficialismo y La Libertad Avanza va en contra de la ley. Y en referencia a Milei, el diputado Mario Negri afirmó, y esto es un textual, ¿lo hace por burro o por fascista? La candidata a presidenta Patricia Bullrich presentó su libro esta tarde. ¿Cómo se llama el libro? De un día para el otro. Y allí también hizo una serie de anuncios sobre medidas políticas que promete tomar si llega al gobierno en las primeras 24 horas de gestión. Entre sus propuestas de campaña, Bullrich incluyó un país ordenado, con menos burocracia, también lo que definió austeridad al palo y sin más emisión monetaria. Además, prometió erradicar la destrucción de los valores y la cultura que ha representado el kirchnerismo y sostuvo, con una crítica, que el plan platita inventado por el ministro Sergio Massa, este es otro textual, destruye el futuro de los argentinos. En el contexto de la marcha de unidad piquetera de hoy, Bullrich aseguró que ella terminará con los cortes de calle. Desde el primer momento vamos a tener las normas adecuadas, aunque ya existen. Ningún policía, ningún gendarme, nadie necesita una orden para desalojar un piquete. Es un delito infragante y todos lo saben. Y le vamos a sacar el miedo
porque de una vez y para siempre la Argentina tiene que ser un país de convivencia. ¿Te vas a animar a terminar con los piquetes, Pato? ¿Y a vos qué te parece? ¿Vos qué te parece? Obvio que sí. Obvio. En la presentación del libro de Patricia Bullrich estuvieron, entre otros dirigentes presentes, bueno, como te lo habíamos anticipado, Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta, también la senadora Carolina Lozada, Miguel Ángel Pichetto, que por un lado allí se criticó la gestión económica de Sergio Massa, pero también se destacaron otras presencias importantes dentro de ese auditorio, tratando de generar una muestra y una fotografía de unidad de cara a la elección de octubre. Me pareció importante un gesto de unidad de Juntos por el Cambio. La figura del expresidente, de Horacio como jefe de la ciudad, de todos los dirigentes más importantes de Juntos por el Cambio, acompañándola en la presentación de su libro y de su propuesta. Así que me parece muy, muy bueno. Creo que hay un espíritu de triunfo en Juntos por el Cambio y hay que trabajar fuerte de acá al 22. Creo en ella, creo que es la única persona que puede sacar adelante este país sin locuras, sino más bien con un proyecto claro, un proyecto de una Argentina seria y previsible, que es lo que necesitamos todos los argentinos en todos los ámbitos. Estoy convencida de que lo que necesitamos nosotros es un plan económico, no que ahora porque tenemos en 2 meses elecciones se vuelvan locos y empiezan a decir, bueno, el sueldo mínimo va a ser de tanto, bueno, no pagan ganancias, o sea, para un poco. La gente está muy mal. Entonces, eso es, ¿sabes cómo lo siento? Como una burla a la gente. Siento como que van tirando cañas de pescar con anzuelos y a ver cómo pescan a la gente. Me parece, como ciudadana argentina, me parece que se están burlando de mí y que están insultando a mi inteligencia. Mientras tanto, el consultor político Jaime Durán Barba, que fue asesor de Mauricio Macri, salió a opinar de una manera muy fuerte al señalar que probablemente Juntos por el Cambio no entre al balotaje. La campaña negativa y la pelea normalmente no ayudan mayor cosa. Lo único que hacen es darle votos, porque la gente se ríe de esas cosas y siente que Milei es lo que quieren. ¿Qué es Milei? Milei es el tipo que rechaza el sistema, el tipo que se ríe de las normas, el tipo que se ríe de lo normal. Si le dices loco, le estás alabando. No tiene sentido. Están perdidos Juntos por el Cambio. Mi impresión es que lo más probable es que lleguen terceros. La Cámara Nacional Electoral realizó 3 sorteos para determinar los temas y la mecánica de los debates presidenciales que, sabés, se van a desarrollar el 1 de octubre en la Universidad Nacional de Santiago del Estero, pero también el 8 de octubre en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. De los debates van a participar los 5 candidatos a presidente que superaron las PASO. Y estamos hablando, obviamente, de Javier Milei por la Libertad Avanza, Patricia Bullrich por Juntos por el Cambio, Sergio Massa de Unión por la Patria, Juan Schiaretti de Hacemos por Nuestro País y Miriam Bregman por el Frente de Izquierda. Finalmente, el periodista norteamericano Tucker Carlson publicó su entrevista con Javier Milei, el candidato a presidente por la Libertad Avanza, que dijo es un defensor de la libertad y de la paz y que los chinos Putin y Lula no entran allí en esa variedad de opciones de pensamiento. You've said that as president of Argentina, you will not do business with China. De hecho, no solo no voy a hacer negocios con China, no voy a hacer negocios con ningún comunista. Es decir, a ver, yo soy un defensor de la libertad, de la paz y de la democracia. Los comunistas no entran ahí, los chinos no entran ahí, Putin no entra ahí. Digamos, Lula no entra ahí. Es decir, nosotros queremos ser el faro moral del continente. Nosotros queremos ser los defensores de la libertad, de la democracia, de la diversidad, de la paz.
Un arsenal de armas de guerra con inscripciones de montoneros fue descubierto por bomberos de la ciudad cuando fueron a apagar un incendio en el piso 16 de una propiedad en Salguero al 2200, esto es en pleno Palermo. Y ante el descubrimiento se dio aviso a la policía de la ciudad, llamaron al grupo antibombas para desactivar las granadas que se encontraron en el lugar. El comisario Matías García intentó llevar tranquilidad a los vecinos del barrio y aseguró que la situación está controlada. Cuando concurrimos al lugar, notamos que en el lugar había 6 granadas, además de las armas de fuego, por lo cual, como ya sabrán, el día de ayer se procedió a la evacuación de todo el edificio, de parte de la cuadra y a establecer un perímetro. A raíz de eso asiste el personal del escuadrón antibombas, los cuales inactivaron estos explosivos. Había 2 de ellos que eran de fabricación irregular, específicamente uno que tenía la leyenda de Montoneros y otro de fábrica Sabino Navarro. Hay armas que son de uso prohibido, tenemos, para que se den una idea, bastones que disparan cartuchos de escopeta, hay supresores de sonido, comúnmente llamados silenciadores, y eso es lo que estamos trabajando ahora para después poder retirar estos elementos. Pero la idea es transmitirle tranquilidad a los vecinos, la situación está controlada, en breve ya vamos a estar retirando estos elementos y la investigación prosigue a cargo de la Fiscalía. Un joven neuquino que viajaba por Latinoamérica como mochilero con su pareja fue asesinado de una puñalada en el pecho en la ciudad boliviana de Oruro y su mamá denunció que hubo allí abandono de persona. También dice que su hijo llegó al hospital en Oruro con signos vitales, pero que no lo quisieron atender y que murió en la vereda del centro de salud. Además, señaló que el chofer de la ambulancia no le hizo RCP, que lo dejaron en la vereda tirado y que ahí murió. Esto dijo la mamá. Y esta información, la Cámara Federal procesó a 2 exespías de la AFI por hacer inteligencia ilegal contra el exdirector de contrainteligencia Antonio Estiuso y a la jueza federal Sandra Arroyo Salgado. Fue esto el mismo día que murió Alberto Nisman. Pablo Palá y Alexis Leza ingresaron a la base de datos de migraciones para buscar información sobre ellos cuando aún no se conocía que había muerto el fiscal de la causa AMIA el 18 de enero de 2015. Agosto presentó un nuevo récord de temperatura promedio global alrededor del planeta. Presentó un desvío positivo de 1,25 grados centígrados y no existen registros de tal magnitud desde que hay registros, justamente 147 años atrás. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica analizó todas las estadísticas y desde la serie histórica vienen registrando agostos récord desde el año 2015. Bueno, esto se explica en particular por las excesivas olas de calor que viene registrando el hemisferio norte, más de 13 olas de calor durante este mes de agosto del hemisferio norte. Por otro lado, en el hemisferio sur, nuestro invierno también presentó temperaturas por encima de los valores normales. Y esto, claro, no solo vino acompañado de la temperatura promedio del aire, sino también la componente de la criósfera, es decir, la cantidad de hielo marino y continental. Presentó fundamentalmente en la región antártica, en el hemisferio sur, un desvío negativo de 900.000 millas cuadradas por debajo del promedio para este mes. Y ese es un récord también consecutivo por quinto mes. Es decir, que desde el mes de abril vienen presentándose mínimos históricos en la cantidad de hielo en el hemisferio sur. Realmente preocupante porque es una tendencia que se ve prácticamente irreversible desde el año 2015 en adelante. Y también esto se explica por las temperaturas de los océanos que presentaron desvíos positivos todo el océano Pacífico. Vamos a ver acá en el siguiente mapa. Vean en colores rojos todo el Pacífico sur-norte con desvíos positivos. Vean el Atlántico, en el sur del Atlántico desvíos positivos, pero más significativos en la región oceánica, en la región del Mar Caribe y también sobre el Atlántico Norte. Y vean también en la región del Índico desvíos positivos superando el medio grado. Prácticamente todo el planisferio de color rojo representando el calentamiento de este mes de agosto de 2023. Y esto vino además, como para poner una frutilla al postre,
de tormentas, 19 tormentas que fueron destructivas y que fueron nombradas. Cuando las tormentas adquieren una intensidad significativa, les podemos poner nombre. Cuando son destructivas, 8 de ellas alcanzaron en la categoría 3, 4 o 5, superaron los vientos sostenidos de 200 kilómetros por hora, y eso no sucedía desde el mes de agosto del 2015. O sea que ya prácticamente todos los ítems batieron récords en materia de temperatura y de intensidad de los fenómenos. Bien, estamos con esta data que trae Nacho, pero también sabiendo que en este día Juancho Russo, está en una celebración muy particular, que es la entrega de los premios Firpo. Sabés que hay una celebración a propósito de los 100 años que cumple el boxeo en la Argentina, y esto derivó en que tengamos una forma distinta, diferente de celebrarlo. Juancho, contanos, buenas noches, ¿cómo están las cosas por ahí? Feliz cumpleaños para vos también. Muchas gracias. Sí, son 27 para mí, 100 para el boxeo argentino, que hoy se viste de gala y tiene su noche especial con grandes personalidades de todos los frentes. Me refiero a los mejores boxeadores de la historia argentina, a ex campeones mundiales, al único campeón mundial de la actualidad, el Puma Martínez, a promotores, a periodistas y a mucha gente que se acercó aquí al Salón de Quint para poder vivir la entrega centenaria de los premios Firpo. Entre ellos tuvimos la suerte de charlar con Marcos René Maidana, quien fue uno de los grandes boxeadores de los últimos 20 años para el pugilismo argentino, un enorme campeón mundial que además hoy oficia como promotor del único monarca que Argentina tiene en vigencia. Chino, el boxeo argentino cumple 100 años de actividad profesional. Vos fuiste gran parte de la historia y además de todo lo sos ahora como promotor. Viniste a la fiesta. Quiero que me cuentes cómo te sentís. Bueno, estamos muy orgullosos del trabajo que estamos haciendo, muy contentos. Tenemos el único campeón del mundo argentino y bueno, venimos con él a acompañarlo y nada, lo mejor. Como promotor del Puma Martínez, lo viste en su última pelea, brillar de una forma única, terminar por nocaut su segunda defensa del título mundial, y ahora... No, y ahora queda seguir para adelante, queda una pelea que está por definir en Japón. Y bueno, no, la verdad estamos muy contentos. Yo más que nada contento por el equipo, por Pileta, por todo, que nos está yendo muy bien, y además tenemos el crack. El Puma es un crack para mí. ¿Y esta noche toca disfrutar? Sí, esta noche como toda la que viene. Acá para adelante disfrutar. Bueno, muchísimas gracias, Chino, y te deseamos lo mejor tanto para esta noche como para lo que sigue en tu carrera como promotor. Muchas gracias. Cuando volvamos de la pausa vamos a hablar de un tema que nos preocupa, que es la suba de precios, la inflación, la repercusión en los índices de pobreza en la Argentina. Estos temas y más cuando sigamos haciendo juntos Noticias a las 20:30. Agosto, como lo sabés, no solo ha sido un mes con alto impacto en los niveles de inflación, sino que además es un récord histórico, porque desde hace algo más de 30 años no teníamos registros de esta naturaleza. Cuando se publique el índice de septiembre, ¿qué es lo que va a pasar? Ya estamos entrando a la segunda quincena y vos sabés que el comportamiento de los precios sigue siendo preocupante. Vamos a hablar de este tema esta noche junto al economista Ernesto Matos, que es graduado de la Universidad de Buenos Aires, que además está al frente del IDEPI, un instituto de investigación de desarrollo económico de la Universidad de José C. Paz. Bueno, Ernesto, te agradecemos primero, pero también estamos obligados a preguntarte cuál es la perspectiva que viene para septiembre. ¿Vos considerás que puede ser todavía más alta la inflación que la del mes pasado? Y es difícil predecirlo, pero se entiende que con un 12%, por más que baja a 10,
es alto, digamos, en el contexto, pero hay que ver el dato interanual, ¿no? Estamos en 124 de inflación este mes, el que pasó, y en alimentos y bebidas, que es lo que más le importa a la gente, estamos en 135. Entonces, eso es lo preocupante, porque ahí es donde el gobierno tiene que tener las medidas, digo, que son las de acuerdo de precio, pero que algunas empresas o cámaras no quieren cumplir. Lo que hemos visto es que la inflación núcleo, que tiene que ver con todos los productos que no están dentro del marco de los estacionales y que tampoco están dentro de los acuerdos de precios, fue más alta todavía que la inflación de agosto, estuvo por arriba del 13%. ¿Qué es lo que puede generar esto? También en el momento de observar si hay un arrastre, porque no está dentro de ningún acuerdo. ¿Qué proyecta este dato? La inflación núcleo es justamente la de alimentos, digamos, ¿no? La que no está afectada por la energía, digo, es justamente la que nos marca un poco esto, la preocupación cuando uno va a comprar un producto y sabe que la yerba mate aumentó de precio, quiere comprarse una manteca y aumentó de precio. Digo, y ahí es donde me parece que la responsabilidad de las grandes industrias de alimentos tiene un gran peso, porque que la COPAL diga que no va a cumplir el acuerdo o que ANCHAM, la Cámara Norteamericana de Comercio, no quiere cumplir el acuerdo cuando muchas de sus empresas han dicho que sí. Eso es lo paradigmático, digamos, acá. Porque hoy se necesita no solamente del gobierno o de los consumidores, sino también la responsabilidad de las empresas. Ahora pasa una cuestión muy particular, y es que cuando vas a hacer las compras, vos ves el tema de los precios justos, alguna vez eran precios cuidados, pero no hay tanta provisión de productos dentro de esta línea, ¿no? Así es que también nos obliga a preguntarnos si los acuerdos están generando el efecto que busca el gobierno, ¿no? Porque se acuerda, pero el producto, vas a la mañana temprano lo conseguís, vas a la noche y no están. Sí, bueno, esa es una de las grandes problemáticas, que justamente se pide esa responsabilidad a la empresa porque tiene que proveer esos productos para que la gente por lo menos los pueda ver y comprar. Y ahí es donde justamente lo que se empieza a ver es una suerte de especulación, digamos, ¿no? O estoqueo, o no darle la lista, o llegar con la lista y otros precios. Entonces, eso obviamente el gobierno ha tratado de multar a algunas empresas, pero parece que esto continúa y parece que la multa no alcanza. Entonces, ahí es donde uno dice cuál es el límite de todo esto. Ahora, Ernesto, vos haces foco en las empresas, pero el gobierno tiene un montón de palancas dentro del Estado para hacer, por ejemplo, política monetaria, subir la tasa de interés, emite dinero, tiene déficit fiscal. ¿No hay una responsabilidad también del gobierno en esta inflación? No necesariamente, porque si vos ves justamente el dato de déficit primario, en 2020 era 7,6 del Producto Bruto Interno y hoy es 3,4 el 2022. Entonces, si se bajó el déficit primario, ¿por qué aumentan los precios? O sea, si ahí hubo un reordenamiento del gasto, que eso es parte del acuerdo, ¿no? Que también te pide que tengas que ordenar tus gastos. ¿Por qué aumentan los precios? No se explicaría justamente por lo que hace el gobierno. El gobierno hace lo que está dentro del marco de la ley, ¿no? Pide un acuerdo, si no se cumple se multa, y si no alcanza la multa, bueno, ya estamos como en otro escenario. Ahora, esas empresas que vos mencionás, AmCham, son todas empresas multinacionales que operan no solo en la Argentina, en todo el mundo. ¿Solo en la Argentina forman precios y producen inflación y en el resto del mundo no? Y lo que pasa es que son esquemas multinacionales que a veces chocan con la estrategia nacional. La estrategia nacional es alimentar a la población. Ahora, ellos pueden perder acá o compensar una pérdida a otro país con las ganancias de acá, o, por ejemplo, algunas multinacionales, podemos decir Gillette, no va a competir con Gillette Brasil. Entonces ahí es donde uno dice, che, tienen que invertir, tienen que producir y barato, digamos, ¿no? Para que pueda alcanzar al salario del trabajador. Y eso es lo que a veces cuando uno ve la utilización de capacidad instalada industrial, que está planchada en 64% desde 2020 hasta ahora. O sea, o se ponen a producir o acá falta inversión. Y si falta inversión, el Estado ya lo ha dicho varias veces, acompaña si es necesario una inversión. Pero me parece que ahí tienen que, como dice el tango, ¿no? Bailar los dos para poder resolver el problema. Ahora, es interesante mirar, por ejemplo, lo que te dice una industria pyme, ¿no? Que no puede terminar de fijar un precio y tiene un costo que a veces puede tener algo inflado, porque cuando va a reponer para volver a fabricar, tiene costos en sus insumos que son diferentes. En insumos importados, no todas las importaciones se dan con un tipo de cambio a valor oficial. Y allí, aunque quiera mantener el precio, se le hace muy difícil. Para esto, ¿qué respuesta tenés? No, ahí me parece que primero
En la Argentina hay 565.000 empresas, de las cuales 5.000 son exportadoras. O sea que 560.000 son mercados internistas. Ahí las pymes, el problema que tienen generalmente es cuando va con las grandes a proveer un supermercado o algún gran comercio, no tiene financiamiento. Lo hemos visto con las segundas marcas que les piden algunos supermercados a algunas empresas que le fabriquen para ponerle su marca. Y a veces le patean el pago 30, 90 días. Ahí también debería el Estado, con crédito, tratar de subsidiar a esa pyme para que por lo menos en ese plazo pueda pagar sueldo, pagar impuestos e invertir un poco más en lo que produce. Pero hay este punto, ¿no? De el intentar volver a producir y no tener un horizonte de costos. Bueno, ahí lo que pasa, empiezan a jugar las importadoras, porque ¿qué estuvo pasando este último tiempo, 2016 en adelante? 5 devaluaciones, ¿no? Desorganización económica. Y ahora, entre salvarse, rescatar, ganar algo, las importadoras están más influenciadas por... Te traen al dólar oficial, te comercializan al dólar ilegal. Ahí no hay pyme que aguante, digamos, tampoco. Entonces, ahí tiene que también, otra vez, reorganizar el Estado, que ese impacto no sea trasladado a las pequeñas y medianas empresas, porque es justamente la que emplea más y es justamente la que también necesita de este acompañamiento. 12,4% la inflación de agosto, pero en alimentos 15%. ¿Cuál es el impacto directo en la pobreza de esos números? Y alto, digo, o sea, si estamos en un 40, que es el último dato, 39, eso vendrá para el segundo semestre, me imagino, pero ya en el primer semestre, que ya venías con 8, 9... O sea, desde 2020, que estaba en 30, fines de 2020, estaba en 30 en diciembre de 2020 y ahora estamos en 124. Digo, la interanual, que es la que se discute en el sindicato. O sea, ese proceso fue el que se quedaron generalmente las que están vinculadas más a alimentos y bebidas, porque uno puede dejar de comprarse un auto, puede dejar de arreglar una pared, pero no puede dejar de comer. Ese es un problema. Hoy se conoció justamente un informe de la Universidad de Itela y si bien tiene una mirada global donde habla de que la pobreza subió un 43,4% en el primer semestre del año, marca un dato que con Leandro lo analizábamos hoy y nos resultaba muy duro, que tiene que ver solamente en un bimestre, abril-mayo, la suba de la pobreza fue del 46%. Ese fue el dato que arrojó. 46% de la población en la Argentina viviendo en situación de pobreza. ¿Qué datos crees que puede arrojar esta segunda mitad del año, teniendo en cuenta la devaluación, la suba de precios? Y piso 39. Digo, creo que cualquier especialista hoy no está viendo que eso vaya a bajar en el primer semestre, y más en los sectores jóvenes, digamos, ¿no? Que están por arriba. Entonces, es justamente la preocupación, por eso esta batería de medidas necesarias ahora, porque tampoco se puede continuar en este contexto después de una devaluación como fue posterior a la elección. Por sí o por no, ¿pensás que esto influye en el momento de elegir candidatos a presidente en octubre y al liderazgo de Milei? ¿En el liderazgo de Milei? En un sector de la población muy pobre, sí, donde el voto era del peronismo y sin embargo trastocó la tendencia del voto. Y esperemos, digo, por todo lo que venimos escuchando en las noticias, digamos, esperemos que no, pero bueno, no conozco mucho, digamos, la proyección. Bien, Ernesto Matos, economista, te agradecemos mucho esta ida y vuelta esta noche acá. Quédate con nosotros un segundito más porque hay otra información que tiene que ver con la economía y con los precios de commodities, el petróleo, ¿no? Sí, vos sabés. Está subiendo. Silvina, está subiendo mucho el precio del petróleo en los últimos días. Hoy superó el precio del barril de petróleo, superó los $90, $92 es el precio del petróleo Brent. Eso es a nivel internacional, pero el precio del barril criollo en la Argentina es de $56. Estamos hablando un 40% menos. Eso está generando muchas presiones de las compañías petroleras hacia el gobierno para terminar con el congelamiento de precios de las naftas, de los combustibles, que estaba fijado hasta fines de octubre. Lo que están diciendo las petroleras es que necesitan subir el precio porque dicen que está atrasado no solo con respecto al barril internacional, sino también con respecto a la inflación de este año y también a la evolución del tipo de cambio. La situación más dramática, sin embargo, no es la de las petroleras, sino la de los estacioneros de servicio que venden un litro de nafta a $36 al tipo de cambio financiero, 36 centavos de dólar.
al tipo de cambio financiero, 60 centavos de dólar de tipo de cambio oficial el litro de nafta. Históricamente siempre un litro de nafta fue $1 en la Argentina. Lo que están diciendo los estacioneros es que no pueden soportar más esa pérdida, que están yendo a pérdida. Y lo que están alertando algunas petroleras es, ojo, si a partir de octubre, noviembre no empieza a haber faltante de gasoil en el campo. Eso es lo que están diciendo justamente en la negociación que están llevando con el gobierno, a ver si hay un toque en el precio de los combustibles. Recordemos que en agosto tuvimos varios aumentos, pero igualmente ellos dicen que están atrasados con respecto a la inflación y al barril de petróleo internacional. Gracias. Y se está registrando tiempo significativo sobre el sur de los Estados Unidos, sobre todo en el estado de Arizona. Fuertísimas tormentas durante la tarde de ayer generaron múltiples complicaciones, ráfagas de viento que alcanzaron los 175 kilómetros horarios y eso hizo caer muchos postes de luz. Más de 10.000 personas se encontraban hasta hace un par de horas sin suministro eléctrico, en tanto que el Servicio Meteorológico de los Estados Unidos mantiene el alerta rojo por tormentas severas en varios estados del sur de ese país. Y desde allí vamos a ir a Libia, vamos a actualizar las cifras de la borrasca Daniel que estuvo afectando el fin de semana el norte de África. Y lamentablemente ya se confirman más de 2.300 fallecidos, más de 6.800 fallecidos y más de 14.000 personas permanecen desaparecidas. Recordemos que la ciudad de Derna, una ciudad costera en el mar Mediterráneo, pero de continente africano, sufrió la avería de 2 represas y eso estuvo dejando una masiva inundación en esa ciudad de 120.000 habitantes y que es además donde se están contando la mayor cantidad de desaparecidos. Es el peor desastre natural de la historia en todo el norte de África. Y desde allí venimos para la República Oriental del Uruguay, porque recuerden ustedes que hace 2 o 3 meses estaban atravesando una de las peores sequías de su historia, las represas carecían de agua y bueno, esta situación durante el mes de agosto empezó a invertirse, las precipitaciones empezaron a ser recurrentes y con volúmenes de milimetraje significativos, y tanto que durante la última semana el departamento de Cerro Largo y también Artigas en el norte de ese país, limítrofe con Brasil, presentó precipitaciones que superaron los 400 milímetros y eso estuvo dejando múltiples inundaciones en varias ciudades. Pasó en poco más de 2 meses y medio de una extrema sequía a regiones inundadas. Nacho, mientras tanto lo que se conoció fue un nuevo informe de la NASA a propósito del tema OVNI. ¿Pudiste recoger algún dato más sobre este tema? Sí, por supuesto. Hoy la NASA dio a conocer el veredicto final. No se la jugaron mucho. Dijeron que no podían dar fe de que se trataba de vida extraterrestre, pero que tampoco lo descartaban. Las evidencias mediante imágenes satelitales, sensoriamiento remoto, eran de calidad baja, lo que dicen ellos les impiden poder decir con límites de confianza altos que se trate de ovnis. Lo que sí destaco, algo positivo, es que primero dejan de llamarse objetos voladores no identificados, los empiezan a llamar FANIS, esto es fenómenos anómalos no identificados, y que durante la mañana de hoy en la conferencia que brindó la NASA dijeron que iban a inaugurar una dirección de investigación de los FANIS y vamos a escuchar justamente qué decían hoy a la mañana. If you ask me, do I believe there's life in a universe that is so vast that it's hard for me to comprehend how big it is? My personal answer is yes. The NASA independent study team did not find any evidence that UAP have an extraterrestrial origin, but we don't know what these UAP are. El tema tiene que ver con la política. Vamos a seguir hablando en este contexto de elecciones con algunos datos que recibimos durante estas últimas horas. Por eso le agradezco mucho a Pablo Romá, que esta noche está aquí con nosotros, que es director de la consultora Circuitos y analista político, que nos cuente qué pasa en los grandes centros urbanos, como en la provincia de Buenos Aires, con las proyecciones del voto, ¿no? Porque parecería que la provincia de Buenos Aires, además de ser un territorio fundamental, tendría una tendencia distinta de lo que se viene escuchando sobre otros distritos o sobre el país en cuanto a la carrera presidencial, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. ¿Tenés definido el podio ya?
No, el podio no está definido, es una elección muy difícil, abierta, ¿no? Entre el primero y el tercero de las PASO casi 2,5 puntos, con lo cual es difícil. Nosotros tenemos la particularidad de que venimos midiendo sistemáticamente Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires, dos lugares donde Javier Milei no está primero, digamos, con lo cual también todas las miradas sobre los informes tienen ahí como un punto de interrogante, pero lo que nosotros vemos es que en este informe de la Provincia de Buenos Aires se mantienen de alguna manera las tendencias que quedaron planteadas en la elección primaria. Contanos cómo queda en este momento, con tu última medición. La última medición a Sergio Massa con cerca de 37, Patricia Bullrich alrededor del 30 y Javier Milei cerca del 25, 24, ¿no? Eso solo en la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires, en la elección presidencial. Yo creo que tiene que ver un poco también con el crecimiento en los porcentajes. Me parece que se debe a que hay esta elección se definen cosas. Creo que ahí hay un factor distinto al las PASO en términos de la participación y la necesidad de la respuesta, en este caso de la afirmación. Y después creo que en el caso de la categoría de gobernador también se mantiene un poco la tendencia general de las primarias. Axel Kicillof cerca del 38, Néstor Grindetti cerca del 30 y Carolina Píparo un poquito más abajo, ¿no? Sobre el tema de Massa y Kicillof, ¿se achicaron un poco las diferencias o no? Sí, nosotros vemos que esa diferencia se achicó. Vamos a ponernos en el escenario del que veníamos, y es que Kicillof había recogido más votos que el candidato a presidente. Sí, cuando vos mirabas la elección, sobre todo en los distritos peronistas y en general, muchos intendentes habían tenido más votos que el gobernador y el gobernador había tenido más votos que el presidente, digamos, ¿no? Que el candidato a presidente. ¿Suspicacias hay ahí? Y sí, se abre un poco el análisis más suspicaz porque un poco nosotros ya lo habíamos charlado antes de las PASO, que iba a ser una elección con un peso territorial muy grande, digamos, ¿no? El territorio iba a tener una centralidad mayor que en otras elecciones, y creo que en ese sentido, bueno, pesó, pero de una manera un poco segmentada, ¿no? ¿Cuánto te parece que influye o va a influir la última interna, la de Kicillof con la Cámpora, con las declaraciones que hizo Kicillof sobre necesitamos una melodía nueva, en las chances de reelección de Kicillof, pero también en las chances de Massa de forzar un balotaje? No, me parece que no tiene mucha incidencia electoral. Me parece que es más una discusión que tiene que ver con... Me parece que Máximo Kirchner está tratando de decir, bueno, no me dejen afuera de este armado, yo sigo siendo parte importante de este armado político, porque si bien me parece que la discusión patea la pelota media alta, pero me parece que lo que está planteando es que, por un lado, Kicillof decir, bueno, es necesario hacer otras cosas, digamos, ¿no? Porque también Cristina Fernández de Kirchner dio un paso al costado en términos de ser la única responsable de las decisiones, y eso abrió un espacio de, bueno, ¿quiénes lideran este espacio? Y los que quedan en primer lugar hoy son Sergio Massa y Axel Kicillof, y me parece que Máximo Kirchner está tratando de decir, bueno, no me bajen de ahí, ¿no? De terciar. De todas maneras, Cristina Kirchner siempre hay que observarla porque parece que no, pero ella está activa, ¿no? No, eso sí, lo que digo es en términos de las decisiones, de ser la única en que toma las decisiones. Claro. Y afrontar una campaña presidencial, digo, ¿no? En ese sentido. Es que tal vez con una perspectiva no tan favorable elija un plano un poco más bajo. Sí, yo creo que es la dirigente con mayor centralidad política en Argentina. Me parece que marca, es la única o una de las pocas que tiene la capacidad de marcar agenda y eso, y es la vicepresidenta, ¿no? Eso no quiere decir que no esté activa políticamente. Acá nos gustan mucho los números y los porcentajes. Vamos a repetir los que tenés en este momento en la provincia de Buenos Aires. Bueno, no los tengo acá. No, Massa, te dijiste un 37%. 37%, sí. Patricia Bullrich alrededor del 30% y Javier Milei cerca del 25%. 25. ¿Y dijiste que Ciudad de Buenos Aires era otro distrito en el que Milei también queda tercero? Sí, ahí en Ciudad de Buenos Aires Patricia Bullrich tiene mayor volumen electoral. Después lo sigue Sergio Massa y Javier Milei. Sí. ¿Y las diferencias ahí cómo están en la ciudad? Aproximadamente. Bueno, yo creo Milei también cerca del 20%. Sí. Y Patricia Bullrich cerca del
del 35, 40 también. Y Sergio Massa ahí en el 32, 33. ¿Y en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires se sigue manteniendo la tendencia de las PASO? Sí, nosotros lo que vemos es que en la categoría jefe de gobierno, Jorge Macri tiene una distancia, no está llegando al 40%, y después una pelea ahí muy palmo a palmo entre Leandro Santoro y Ramiro Marra, digamos. Entonces ¿no? el que creció fue Marra ahí, ¿no? Sí, Marra creció y bueno, y tiene chances de disputar el segundo lugar si hay un escenario de balotaje. Bueno, ahí ya se abre un escenario para la Libertad Avanza, bueno, muy favorable. Y además de mirar los números y los porcentajes y las tendencias, ¿llegás a percibir dentro de tu análisis qué pasa con el ánimo del votante y cómo esto se traduce en votos? Mirá, el ánimo sigue siendo un poco negativo en términos generales, en términos de la evaluación del país, en términos de las expectativas económicas. Yo creo que la inflación es un factor muy importante en términos de las expectativas. Creo que todavía no está clara la salida de la crisis. Si bien las campañas están planteando distintas salidas a la crisis, yo creo que eso todavía no logra impactar en el estado de ánimo, en el humor, en las expectativas del electorado y la sociedad en su conjunto, pero claramente ahí, al menos yo veo que hay dos estrategias distintas. Una, la que representa a Sergio Massa, donde, digamos, hay un reconocimiento de la crisis y cómo la crisis impacta en el ingreso de los sectores trabajadores, los sectores populares, y a partir de ahí, bueno, esta batería de medidas que vamos conociendo día a día que va presentando el candidato de Unión por la Patria. Y del otro lado me parece que hay una salida que tiene que ver más con lo fiscal, más con lo estrictamente económico, y donde la idea de la seguridad social no está tan presente. Pablo, ¿por qué te parece que Milei monopolizó tanto la agenda setting, el establecimiento de la agenda de temas, y por qué hay una sensación térmica en los medios de comunicación y en la política también de que va a ser el ganador aunque el partido no se haya jugado todavía? Sí, bueno, creo que ahí hay... Milei yo creo que tiene esta importancia porque con lo de la dolarización, cuando lo empezó a plantear, generó la sensación de que corría un poquito los límites de lo posible en términos económicos. ¿A qué me refiero? La dolarización, como todos sabemos, implica una devaluación, digamos, ¿no? Claro. Y esa dolarización llevaba el tipo de cambio, una diferencia muy grande en términos de cuánto iba a valer el dólar, 2.000, 3.000, bueno, ya hablaba. Y yo creo que para un sector importante del poder económico eso era muy favorable, digamos, ¿no? Porque tanto el Fondo Monetario Internacional como los grupos económicos locales están demandando por una devaluación. De hecho, bueno, Sergio Massa argumenta que fue un poco obligado por el Fondo Monetario a llevar adelante la devaluación del 22%, pero hay sectores del poder económico que quieren una devaluación mayor. Y creo que Milei permitía correr eso, ¿no? Entonces, en la medida que planteaba la dolarización, bueno, si el dólar llegaba, en vez de a 2.000, llegaba a 1.000, era un gran negocio para muchos sectores económicos. Entonces, creo que eso por un lado. Y por otro lado, creo que Milei, con su lenguaje, captó el lenguaje también de la crisis social, de la crisis económica, digamos, ¿no? El clima de época. El clima de época. Creo que en ese sentido la pandemia, con el proceso de individualización, ¿no? más individualista, Milei logra captar que la salida de la crisis es individual, tiene un discurso ultra individualista, y creo que eso genera un diálogo con sectores, sobre todo los jóvenes, que no, ven de alguna manera circunscripta su perspectiva de futuro, porque los últimos dos gobiernos no han podido cumplir el contrato electoral, y ven en Milei alguien que habla un poco su lenguaje y que plantea un posicionamiento muy disruptivo respecto de la aunque ese política mensaje tradicional. Por momentos sea de tensión, de cierta violencia en el ejercicio de la palabra. Algunos, habían hablado de la posibilidad de tener un liderazgo autoritario que se sostenga, incluso que se elija, se refrende a partir del voto popular. A pesar de eso...
Sí, yo creo que ahí hay un análisis que no está presente. Me parece que lo que se ve en Milei es otra cosa que tiene que ver más con esto. Cuando uno mira un poco el perfil de los votantes o de los adherentes de Milei, no hay un componente tan claro de adhesión política, ideológica y programática, digamos, ¿no? Pero sí lo ven como un exponente rupturista a una situación en la cual, bueno, los dos partidos o las dos coaliciones mayoritarias tienen el déficit de que no han podido cumplir con lo que planteaban en las elecciones, tanto en la de 2015 como en la de 2019. Quedó claro. Pablo Roma es director de la consultora Circuitos, analista político, está allí midiendo los últimos datos. Ya nos contarás qué pasa con el resto del país de cara a octubre. Te agradecemos mucho, pero mucho, ida y vuelta. Nosotros estamos aquí en este momento a punto de hacer una nueva pausa y cuando volvamos vamos a saber qué pasa con cultura, artes, espectáculos y también con el clima para mañana, como siempre aquí en Noticias a las 20:30. Tenemos ganas de ver una muy buena serie y May tiene unos datos bárbaros sobre una que se viene. Estamos todos atentos. May, contanos. Vos sabés que hacés muy bien en decir muy buena serie. ¿Por qué? Porque es una serie producida por la dupla exitosísima Condu-Prat, que ya tuvieron a su cargo el encargado, que ya va a venir con la segunda temporada. Pero nos situamos en este queridísimo actor, estos dos queridísimos actores, podemos decir, Brandoni, De Niro, se juntan, ¿para qué? Para hacer una serie que se llama Nada. Mucho humor, mucha ironía, se grabó en lugares, hay escenas que se grabaron aquí en Buenos Aires con el mismo Robert De Niro, que ya contamos cuando estuvo acá en Argentina. Bueno, la última vez que estuvo acá en Argentina fue para grabar estas escenas que estamos viendo acá. Va a ver la luz primero en el Festival de San Sebastián, ahora a finales de septiembre. Se va a dar en una especie de sector, de pedacito, que habla de el cine culinario. ¿Y por qué? Porque, claro, porque acá el protagonista es
un crítico culinario que está pasando por un momento muy particular de su vida y que recibe también la visita de su amigo, que es Robert De Niro, que es un escritor de Nueva York. Bueno, y van juntos recorriendo las circunstancias que va teniendo este buen hombre, que además es chef. Te decía, se va a conocer el contenido de la serie, que son 5 capítulos de 30 minutos, primero en el Festival de San Sebastián y después ya se va a poder ver a partir del 11 de octubre, hoy la tengo con octubre, el 11 de octubre en plataformas para todos nosotros que estamos realmente con muchas ganas de ver esta nueva serie que se llama Nada. Te vamos a mostrar algunos pedacitos, los más graciosos, de Robert De Niro actuando aquí con Luis Brandoni. Mirá. As a greeting. ¿Y usted cómo se definiría, maestro? ¿Como un crítico gastronómico? ¿Como un escritor? ¿Como un periodista? Diría que no soy nada. Holy shit, this is sublime. ¿Qué dijo? Shit quiere decir mierda. Dice que le parece horrible. Bueno, hermoso. Unas ganas de verla que no doy más. Va a ser un exitazo seguramente porque es una dupla imbatible. Y pasamos al mundo de la música porque es el año de Fito Páez, sin dudas. 30 años se cumplieron de su disco, el más vendido de la historia. Estamos hablando del amor después del amor. Y uno de esos amores, uno de sus grandes amores fue Cecilia Roth en su vida, ¿no? Que claro, en este tiempo reaparecieron un poco estas figuras de amor de Fito Páez. Fabiana Cantilo, por un lado, Cecilia Roth por el otro, mujeres que han marcado épocas en su vida y que han marcado también, ¿por qué no?, su composición, han marcado su discografía. Vamos a compartir con ustedes una foto de Cecilia Roth que subió, muy tierna. ¿Por qué? Porque si vieron la serie, uno puede ver que ellos, en la serie está muy bien contado, frecuentaban los mismos lugares, las mismas fiestas, y ella sube esta foto y dice: encontré la imagen de la primera vez que nos hicieron una foto. Vos disfrazado de ti mismo y yo de desollinador. Bueno, hermoso. A ver, ellos solo saben que esconde detrás esta foto, tendrán hasta el recuerdo de esa mismísima noche, pero es lindo que compartan con todos nosotros esta historia de amor que obviamente ellos tienen un hijo, son padres juntos. Y también han compartido, además, toda la vida una historia de amor que si tienen la posibilidad, no me voy a cansar de recomendarles la serie, si tienen la posibilidad de verla, en la serie se ve muy bien la historia de amor de ellos dos, el tema que le dedica él a ella, Un vestido y un amor, es el famoso Te vi, ¿no? Así que bueno, compartió hoy Cecilia Roth esta imagen hermosa, inédita, no quiere decir que sea la fiesta en la que se conocieron, ¿eh? Es la primera foto que les tomaron juntos, ella estaba distraída, y él estaba también allí, pero juntos, uno al lado del otro. Está saliendo mal. Desde el primero al último disco, canciones con las que todos crecimos. Pero ¿qué va a pasar mañana con el clima, con el tiempo? Viernes, llegaremos al fin al viernes. Nacho, contanos. Bueno, ahora te cuento que tenemos 17 grados 4 décimas de temperatura, el viento norte a 13 kilómetros por hora. El cielo se encuentra mayormente nublado. Vieron que hoy estaba despejado, después a partir de la tarde se cubrió rápidamente. Está pasando una zona de vientos intensos en altura y eso está dejando mucha cobertura nubosa, pero no se esperan lluvias. Mañana, menos nubosidad, pero tengan en cuenta que estamos bajo alerta por viento fuerte. El viento norte va a alcanzar ráfagas que pueden estar superando los 60 kilómetros por hora, sobre todo a partir de la tarde. Durante la mañana, mezcla de sol y de nubes, 12 grados de temperatura, el viento del sector norte a 35 kilómetros por hora, la humedad en torno al 76%. Pero la temperatura máxima de la mano de ese viento norte, 25 grados. Calorcito para la tarde con mezcla de sol y de nubes. La humedad baja 30% y a partir de finales de la tarde, sobre todo en horas de la noche, vamos a registrar el periodo de mayor intensidad del viento. Va a molestar mucho el viento norte con 20 grados de temperatura y cielo parcialmente nublado. Quiero además destacar que hay un aviso de alerta rojo por lluvias fuertes, el máximo nivel. Prácticamente se emiten 3 o 4 alertas rojo al año en todo el país y es para la cordillera de Neuquén, de Chubut y de Río Negro. Se esperan más de 100 milímetros para esta noche. Muy bien, Nacho, muchísimas gracias.
tomamos nota de todo. Hasta aquí te contamos toda la información de lo que pasó en tu ciudad, en el país y en el mundo. Mañana vamos a encontrarnos una vez más para hacer juntos noticias a las 20:30. Chao, buen descanso. Así que...